¿Qué tal, Fernando? Daniel Flores, periodista en el periódico Publimetro y titular del programa War Room. Fernando, oye, nos gustaría que nos comentaras un poquito más y que nos dieras tu postura desde tu cancha. Obviamente, pues este tema que está generando controversia, que está generando mucha expectación sobre la vacuna del COVID-19. Esta semana tuvimos al gobierno de Rusia que anunció que ya tenía este dispositivo para comenzarlo a distribuir en los próximos años. Ya se pronunció el mismo gobierno de Andrés Manuel en colaboración con Argentina y obviamente empezaron las especulaciones. Desde tu cancha, ¿cómo ves? ¿Es viable ya? Estaríamos hablando evidentemente de una vacuna para el próximo año. ¿Cómo ves el escenario? El tema de la fase 3, el tema de una posible fase 4, pues ¿qué tan viables son en estos meses de pandemia? Obviamente todavía aquí en México y en gran parte del mundo, si eres tan amable. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer el espacio para conversar contigo a nombre de AMIF, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, que representamos a más de 60 empresas dedicadas justamente a la investigación y desarrollo de insumos para la salud, incluyendo dentro de ellos los medicamentos y las vacunas, por supuesto. Es muy interesante esta primera pregunta que planteas porque me va a permitir comentar de manera general cómo es el proceso de investigación y desarrollo en un primer momento antes de la situación de pandemia, cuál es la condición habitual mediante la cual se desarrollan medicamentos y vacunas, y luego dar un poquito de detalles qué es lo que ha pasado, el fenómeno que ha ocurrido a partir de la pandemia con respecto a la investigación y desarrollo. En términos generales, la investigación y desarrollo de medicamentos y o vacunas puede tomar entre 13 y 15 años. Todo este tiempo hasta se 15 van años. haciendo, hasta 15 años, se van haciendo las distintas etapas y de manera general podríamos decir que hay tres grandes momentos en este proceso de 15 años. Un primer momento en identificar una molécula, ni siquiera la podemos llamar todavía candidato a vacuna, candidato a medicamento o medicamento mucho menos. Es una molécula que se están estudiando sus características físico-químicas, sus características biológicas y se le identifica un potencial efecto terapéutico, ¿no? Alguna acción que pueda tener sobre los organismos. Luego de identificar estas moléculas, y vale la pena decir aquí que normalmente de entre 5,000 y 10,000 moléculas que se identifican, solamente una se va a convertir en un medicamento. Una de estas 5 a 10,000 va a obtener un registro sanitario que es la autorización de las agencias reguladoras, en el caso de México COFEPRIS, para permitir el uso, en este caso que estamos hablando de insumos para la salud, en la población, en los seres humanos. Entonces, sí. Luego viene una segunda etapa, que sería la etapa preclínica. Aquí todavía se tiene estas moléculas, todavía no las llamamos ni candidatos a vacunas o medicamentos, y se siguen estudiando ahora algunos diseños de manera, aprovechando la tecnología ya de manera de simulador, cuáles serían sus comportamientos de esas moléculas bajo condiciones de parámetros fisiológicos, por ejemplo. Entonces se van ahí haciendo otras pruebas que permiten compilar una serie de informaciones, de datos que permiten a los desarrolladores tomar la decisión de pasar a la etapa clínica, que es de esta que estamos hablando. Y la etapa clínica tiene 4 fases. 3 de ellas, fase 1, fase 2 y fase 3, que es en donde voy a extenderme un poquito más, son etapas o fases previas a la autorización sanitaria. Es decir, en este momento, esos candidatos a vacunas o candidatos a medicamentos, que ahora sí ya podemos llamarlos de tal manera, no pueden ser utilizados por la población en general, puesto que no cuentan con la autorización sanitaria regulatoria correspondiente. Son de uso exclusivo para las investigaciones clínicas. Y cuando referimos investigación clínica, la fase 1 clínica, fase 2 clínica, fase 3 clínica, estamos hablando de la participación de seres humanos. Claro.
La fase 4 es una fase posterior a la autorización del registro sanitario, la obtención del registro sanitario en el Que caso de aquí México. estaríamos hablando de una posible distribución para el siguiente año, como lo ha anunciado el gobierno de Rusia y algunos otros que se han pronunciado también al respecto. La, la distribución es un siguiente reto, son tres grandes retos de los que me gustaría conversar brevemente. Cierro la parte de las fases clínicas. Fase 1, poquitos pacientes, algunas decenas. Fase 2, si acaso algunas centenas de pacientes. Y la fase 3, que es muy importante porque permite compilar toda la información de los años anteriores en estudios en poblaciones grandes. En el caso de las vacunas estamos hablando de decenas de miles de pacientes. Los estudios que están corriendo actualmente, de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud, son en el orden de 30,000, 50,000 pacientes por estudio. Entonces, son un números importantes de pacientes que permiten posteriormente extrapolar la información. Una vez que se logra tener esa evidencia, las agencias regulatorias toman la decisión y aprueban o no esos candidatos para otorgarles el registro sanitario correspondiente como medicamento o vacuna. ¿Por qué es importante mencionar todo esto? Porque en la pandemia el reto obligó y propició que todos los actores que participan normalmente en un proceso secuencial que toma 13 o 15 años, ahora nos juntáramos, nos reuniéramos, interactuáramos, científicos, académicos, gobiernos, agencias reguladoras, sector privado, inversionistas, asociaciones de filantropía, todos juntos con un mismo propósito: vencer la enfermedad COVID-19, y por eso la expectativa es tener una vacuna entre 18 y 24 meses, lo cual nos lleva justamente a, como mencionabas, a posiblemente estar hablando, primero que nada, lograr ese registro sanitario, tener la información suficientemente robusta, metodológicamente comprobable y con los datos positivos para que las agencias sanitarias puedan emitir la autorización. Claro. Ese es un gran reto. Oye, Fernando, a ver, ¿cuántos tipos de vacunas se están desarrollando actualmente en el mundo? Me habían comentado también especialistas que no es lo mismo, evidentemente, por la región que se desarrolle una vacuna en Rusia, por las características que pueda tener la población y el clima, a lo que sucede aquí en América Latina. ¿Cómo ese es el proceso que se está llevando? Y obviamente, ¿cómo va a ser la sectorización y qué vacuna es mejor sobre una? Qué importante pregunta estás haciendo, porque en realidad de ahí el valor de los estudios que se conocen como estudios multicéntricos internacionales. Permite la participación de muchos países, muchos centros de investigación, y entonces se reúnen características que pudiéramos decir son características globales de la población. Eso permite que esos estudios multicéntricos internacionales sean lo suficientemente robustos, ¿no? La información que arrojan sea lo suficientemente fuerte en cuanto a evidencia para decir que se puede usar ese producto una vez autorizado en la población en cualquier parte del mundo. Hay algunas consideraciones que se deben hacer y eso se toma en cuenta en los distintos diseños que se van evaluando y autorizando, que es muy importante decirlo. La industria no va sola en esto. Están los comités de ética, los comités científicos que aprueban y avalan los diseños de los estudios, que salvaguardan la integridad de las personas que participan en los estudios, y las personas que participan en los estudios también tienen la facultad de decidir participar o no. Este es un efecto muy importante de transparencia y de comunicación a través de un instrumento que se conoce como el consentimiento informado. Entonces, los estudios que están corriendo actualmente ahorita, las candidatas a vacunas en un listado que tiene la Organización Mundial de la Salud, que actualiza regularmente, hay más de 160 candidatos de vacunas. 160 candidatos de vacunas a nivel mundial hasta el último corte de la OMS, ¿verdad? El más reciente del 10 de agosto. Y de estas, quizá lo más relevante de mencionar es que hay 6 de estas más de 160, 6 que ya están en la fase 3, es decir, ya corrieron todas estas otras etapas que hacía mención y ya están en población en el orden de miles de pacientes estudiándose y probándose distintos esquemas. Podría compartir que algunos de ellos se trata de una sola dosis, por ejemplo. Algunos de otros de los estudios están probando 2 dosis. Esto todavía no se tiene una
certeza de cuál de estas 6 va a lograr en primer término, digamos, en primer momento, esa autorización sanitaria. Pero tengamos la seguridad de que cada uno de estos más de 160 desarrollos que están ocurriendo simultáneamente en el mundo cumplen con los más altos estándares en términos de los requisitos regulatorios, de los requisitos del proceso de investigación a través del cumplimiento de las buenas prácticas de investigación, que van a permitir a las agencias regulatorias analizar, como rigurosamente siempre lo hacen, los aspectos de seguridad, calidad y eficacia. Es decir, por reducir el tiempo de desarrollo de 13 a 15 años a 18 meses o 24 meses, no se está sacrificando o poniendo en riesgo ni la seguridad de las vacunas o medicamentos que también se están desarrollando, ni la eficacia y mucho menos la calidad. El otro gran reto es la producción, porque estamos hablando de que se van a necesitar millones de dosis para poder atender las necesidades del mundo, y por eso es muy importante los anuncios que se han hecho recientemente. Ya las empresas, aún sin tener certeza de que va a haber una vacuna autorizada o varias vacunas, como que es lo que esperamos, que haya varias vacunas dentro de los distintos plataformas de desarrollo que hay, han empezado ya a invertir importantes cantidades de dinero para ajustar todo el proceso de fabricación y tener la capacidad de fabricar en el orden de millones de dosis para poder atender las necesidades a nivel mundial, ¿no? Eso es muy importante mencionarlo porque es otro gran reto. Y el tercer reto es el regulatorio, donde las agencias sanitarias han participado muy de cerca de los desarrollos, pero van a tener un momento en que sentarse a evaluar y analizar concienzudamente bajo las distintas metodologías toda esa información para poder otorgar o no un registro sanitario a una o más vacunas que completen todas las fases de investigación. No se puede brincar de la molécula a la fase 3, es imposible, hay que pasar todas y cada una de las etapas. Todos los procesos. Oye, Fernando. En cada etapa hay evaluaciones. Hay un paréntesis. A ver, para nuestros radioescuchas y evidentemente para este tema que no está tan dominado entre la población y todas estas, preguntas que han surgido a raíz de esta producción, de una posible vacuna. Los efectos secundarios de acelerar este proceso, me comentas de 3 a 15 años a 18 meses, ¿cuáles son? ¿Cuáles son incluso con todo el apoyo mundial y de gobiernos que existe, cuáles son los posibles riesgos o de una posible reacción de haber o de estar acelerando una vacuna, pues evidentemente con el riesgo que conlleva para frenar el coronavirus a nivel mundial? Los riesgos están minimizados porque, como decía, no se está sacrificando. Hay riesgos de fallar. Hay riesgos de fallar. Grandes. Todavía hoy en la fase 3, esos 6 candidatos pueden no cumplir los propósitos diseñados en los protocolos, no alcanzar los objetivos trazados para demostrar que esos candidatos a vacuna realmente logran activar al sistema inmunológico para que produzcamos los anticuerpos y de manera preventiva podamos después tener ya esos anticuerpos y cuando estemos en presencia con el virus SARS-CoV-2, neutralizarlo, ¿no? Eliminarlo de nuestro organismo. Si fallan en eso, en esta fase 3, no se van a autorizar esas vacunas. No hay manera. Entonces, y obviamente el proceso se va a alargar. Se vuelve a repetir, o sea, tienen que llegar otros desarrollos, por eso es muy importante mencionar que hay más de 160, porque hay un riesgo de falla. Yo decía que de cada 5 a 10 mil moléculas, solo una se convierte en medicamento. El sector de investigación y desarrollo farmacéutico es un sector de altísimo riesgo. Hay más fallas que aciertos. Entonces, es un efecto muy importante el tener los datos y poder incluso publicar esos datos y decir, este desarrollo no alcanzó los objetivos, puede representar un riesgo para la población si se siguiera avanzando y se pretendiera obtener un registro sanitario que en ningún lado se daría, porque podría potencialmente llevar a un riesgo a la población, ya que no produce la inmunidad que estamos buscando. Entonces, el riesgo de falla existe, es patente. Y lo importante aquí es que, como están las agencias sanitarias participando, pueden conocer de primera mano la información y tomar esas decisiones para justamente prevenir el riesgo sanitario de que llegase
un producto que no cumpla con su objetivo terapéutico. Entonces, el riesgo existe y vamos a observar, vamos a estar muy atentos en estas 6, más las que vayan avanzando en las distintas etapas de evaluación, pues cómo van logrando completar toda esta información que se necesita para obtener las autorizaciones correspondientes. Insisto, esto es muy importante. La reducción de tiempo no significa que se van a obviar o que se van a brincar pasos y mucho menos que se van a eliminar requisitos que garantizan la seguridad, la calidad y eficacia de esa vacuna como si hubiera seguido el proceso de 13 a 15 años. Es decir, esas candidatos a vacunas que obtengan un registro sanitario a través de una agencia o varias agencias sanitarias a nivel del mundo, tengamos la certeza de que cumplen los más altos estándares en términos de investigación, Claro. en términos de calidad, de seguridad y eficacia. Fernando, me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Se ha partidizado o se ha politizado el tema de la vacuna? Tenemos a un gobierno de Estados Unidos que también le ha entrado al tema y que incluso especialistas se han pronunciado para que no se politice el tema de la vacuna por temas electorales, por temas de popularidad. Evidentemente, a muchos de los gobernantes los ha desgastado por el manejo de la pandemia que se ha hecho muchísimo en los países y que ha cobrado la vida de miles de personas. ¿Crees que se ha utilizado de botín o sea un posible botín electoral o político la vacuna para su distribución y su correcta aplicación? Sin duda, el mayor aprendizaje que podemos mencionar con respecto a lo que motivó la pandemia en todos los actores, fue este trabajo colaborativo, sin fronteras, sin filiación específica, sin color. Están todos los actores, la academia, los cuerpos científicos, los gobiernos, las autoridades sanitarias, el sector privado, los inversionistas, las asociaciones civiles, los grupos de filántropos, todos juntos, porque hoy el propósito es juntos derrotar al virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, que tiene a prácticamente 20 millones de personas afectadas, con un número importante, desafortunadamente, personas fallecidas, y que aún cuando ya conocemos mucho de este virus en muy poco tiempo. Recordemos que esto empezó a anunciarse hacia finales de diciembre en China y ahora tenemos ya el mapa genético del virus, conocemos el mecanismo de acción, prácticamente cómo ataca al organismo, por qué tiene esta particular afectación del tracto respiratorio, pero aún no sabemos todo. Todavía nos falta conocer más y eso únicamente lo vamos a lograr trabajando juntos, manteniendo ese espíritu colaborativo donde la información esté al servicio de todos los actores con ese solo propósito, vencer a esta enfermedad y hacer asequible los distintos tratamientos, no solamente las vacunas. Recordemos, también se están investigando medicamentos para vencer a esta enfermedad. Buenísimo. Fernando, te agradezco muchísimo los minutos y la claridad sobre el tema. Al contrario, el agradecido soy yo y a nombre de AMIF estamos muy atentos a poder seguir colaborando en tu espacio. Director de Asuntos Médicos y Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Ahí, para las futuras dudas y obviamente por este tema que va a seguir dando de qué hablar, Fernando, ¿a qué cuenta te pueden escribir? Porque seguramente habrá más dudas. Bueno, está nuestra página de internet, amif.org. Ahí pueden perfectamente enlazarnos. Tenemos los espacios de conversación con nuestras redes sociales y con mucho gusto estaremos atendiendo todas las inquietudes que pueden subir y estamos en perfecta disposición de seguir colaborando y conversando en cualquier momento que así lo requieras tú y tu auditorio. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Abrazo, hasta luego. Quedamos pendientes. Buena tarde, muchas gracias.